Bueno, hoy quería dar mi pequeña opinión sobre el tema del enganche. Bueno, estamos en abril, está la feria, ahora aflora todos estos temas del maltrato, de los caballos, de enganche, del tiro, de arrastre, competiciones y demás, ¿vale? Voy a dar un poquito mi opinión. Como siempre tenemos personas que tratan bien a sus caballos y personas que tratan de forma incorrecta a sus caballos. A la pregunta de ¿es posible enganchar a un caballo sin que sufra? En mi opinión, es posible. ¿Qué experiencia yo tengo en el enganche? Bueno, sí que es cierto que hace años he enganchado unos cuantos caballitos, la verdad es que me lo he pasado muy bien, tengo muy buenos recuerdos, he hecho cosas muy divertidas, con algún carrito, con ruedas y demás, he hecho cosas divertidas, ya hace bastante tiempo. Y en mi opinión sí que se puede enganchar a un caballo sin que sufra. Lo que sucede es que se tienen que dar las condiciones necesarias y las condiciones favorables. Por supuesto, esa persona que engancha a un caballo tiene que saber pues cuánto es el peso correcto que ese caballo debe de arrastrar, qué carro ponerle, cuántos caballos deben ir. Eso tiene que estar todo perfectamente medido y tiene que tener la persona que cuide a su caballo tiene que tenerlo perfectamente en cuenta, las cantidades de horas que va a trabajar, que esté bien comido, que esté muy bien bebido para no tener problema de deshidratación y en términos generales lo que es tratar en condiciones a tu caballo. Pero en mi opinión y una conclusión muy importante que quiero dejar es no generalizar, ¿vale? En mi opinión es importante no generalizar porque hay personas que enganchan a sus caballos y les tratan mal y hay personas que enganchan a sus caballos y les tratan muy bien, ¿vale? Y que les tienen mucho cariño. Y al igual que personas que montan a caballo, hay personas que montan a caballo y los tratan mal y hay personas que montan a caballo y los tratan muy bien. Entonces es importante no generalizar y tener en cuenta diferentes factores, que ahora quiero dar algunos puntos sencillamente pues para abrir un poco la mentalidad y ir un poco más al detalle y no simplemente quedarme, oh, esta persona engancha a su caballo, es un maltratador, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. Mirad, hay bastantes caballos que desafortunadamente sufren problemas en sus articulaciones, como por ejemplo la artrosis, en estos lugares, porque son lugares en los cuales pues suele haber asfalto. ¿Vale? En una feria pues suele haber asfalto, los caballos de enganche y demás para hacer pues paseos en carro. ¿Por qué esto sucede? Porque cuando llevamos un caballo durante mucho tiempo por asfalto errado, todas esas vibraciones suben hacia las articulaciones y eso pues a una edad muy temprana le puede causar problemas en las articulaciones. Esto es algo que esa persona debe de tener muy en cuenta. También hay que tener en cuenta, pues por supuesto, la cantidad de horas que le trabaja ese caballo y que esté proporcionado el peso del carro con la cantidad de caballos, ¿vale? Lo que arrastra a lo que es arrastrado. Todo ese tipo de detalles, una persona que se dedica al enganche, el tema, por ejemplo, que estén en muy buen estado, el tema de los arreos, para que no haya rozaduras, que es muy común, para que no haya rozaduras, que haya incomodidades en el caballo y demás. Pero es a lo que quiero volver, es a lo del inicio, que hay personas que van a tratar bien a sus caballos, a los caballos que enganchen y se van a preocupar de que su caballo haya comido correctamente por la mañana, de que beba a las horas que le toca, de que tenga agua disponible de forma continua, de que los arreos estén en condiciones para que no le vaya rozando y de hacer las cosas bien, de que estén bien domados, de que no se pongan nerviosos para evitar tener accidentes. Y en mi opinión, el tema del enganche es peligroso. Es bastante peligroso. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidadito. Mira, por ejemplo, salió una noticia hace muy poquito que hay personas que tienen en estado muy grave en Colmenar Viejo. Esto es en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid. Porque me parece que un par de caballos estaban enganchados, se asustaron y se estrellaron y las personas que iban en el carro, pues eso, están en una situación bastante grave. Entonces, en mi opinión, esa persona tiene que encargarse de tener todo esto muy cerrado, de que los caballos estén sanos, estén en condiciones y estén saludables para poder realizar ese trabajo sin
sin sufrimiento, ¿vale? Entonces, nada, simplemente quería poner todo esto un poco y decirlo con algo de objetividad y no cerrar a todas esas personas que se dediquen a enganchar como maltratadores. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que han cogido esa fama, porque sí que es cierto que hay muchas personas que enganchan y lo hacen mal y les tratan muy mal, al igual que hay muchas personas que montan a caballo y lo hacen mal y les tratan muy mal. Pero también hay que tener en cuenta que hay personas que enganchan y los tratan muy bien y los caballos viven muy bien. Esto lo hablé hace poquito en un podcast que tuve con 2 veterinarios muy importantes y bueno, y estuvimos exactamente hablando de esto, de si creíamos que era ético el tema de enganchar a un caballo y bajo qué circunstancias se debe de realizar esto, con qué cuidados y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para realizarlo de forma correcta. Así que bueno, simplemente ahí doy un poquito mi opinión. Quería dar una pequeña conclusión y la conclusión que quiero dar es que lo veamos con un poco de objetividad. Hay personas que tratan bien a los caballos y hay personas que tratan mal a los caballos, ya sea enganchándolos a un carro o ya sea montándolos.